de repente uno dice, esto de I per C es para mí como enfermera. Lo del I per C, de repente muchos dirán, esto no es para mí, es para la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo, pero lo importante es de que, ¿qué tanto conocemos del I per C o de la identificación de peligros y evaluación de riesgos? Hubo una iniciativa con el Departamento de Enfermería desde el año 2020, inclusive 2019, para que todos los servicios, ¿no?, de enfermería tengan un equipo de I per C, para que con ellos se trabaje. Se entrenó a ese equipo para que puedan actualizar este I per C de los servicios. Y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con el I per C. En este caso, ya que estamos hablando de normas, el rol, la proactividad hacia la seguridad, nosotros vamos a ver que en la ley dice que la identificación, ¿no?, se realiza en consulta con los trabajadores, ¿no?, con la organización sindical o el comité o supervisor de seguridad y salud del trabajo, según sea el caso. Entonces, ya estamos viendo, así como se vio en las diferentes exposiciones, que la salud y seguridad, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, no se va a poder cumplir si no hay participación de los trabajadores, y la ley es bien clara porque dice también, y sus organizaciones. Entonces, en este caso, ¿no?, el objeto de la ley no es tan grande, ¿de acuerdo? El objeto de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Y cuando hablamos de cultura, precisamente es lo que cada uno de nosotros como trabajadores entendemos de lo que es un peligro, qué son los riesgos que tengo por lo que soy, enfermero o enfermera, en este caso de nosotros, y por las tareas que realizo. Pero una vez que entienda qué peligros tengo, cuáles son mis riesgos, cuáles son las medidas de prevención, pues asuma esos comportamientos en lo que me compete como trabajador. Porque ya hemos visto que nuestro empleador, a través de todos sus representantes, ¿quiénes son los representantes del empleador? Los jefes de servicio, ¿de acuerdo? Entonces, ellos asumen el rol de empleador en cada uno de los servicios. Entonces, la cultura de prevención de riesgos se va a dar solo si hay participación de trabajadores. ¿Por qué motivo se dice que el I per C tiene que ser con participación de trabajadores? Precisamente porque todos conocemos el evento, creo que fue 2016, donde 2 trabajadores bastante jóvenes de McDonald's, creo que fue, perdieron la vida en un accidente. Entonces, al perder la vida, se hacen las investigaciones y le pide, como siempre, el Estado, a través de la fiscalización, le dice, ¿tienes tu I per C, tu diagnóstico de seguridad? Y la empresa les muestra que sí. Los trabajadores conocían de ese I per C y ahí fue el problema. No pudieron acreditar que el trabajador conocía de ese diagnóstico de seguridad. Por eso es que cambia la normativa y dice, no, el I per C tiene que ser elaborado por los trabajadores y tiene que ser conocido por los trabajadores. Entonces, de ahí es muy importante lo que nosotros estamos viendo. Pero estoy hablando desde hace un rato que es el I per C, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, pero ¿cómo se realiza? ¿De acuerdo? ¿Cómo se realiza este I per C a nivel del hospital, de los servicios de salud? Entonces, nosotros vamos a ver de que vamos a dividir en 3 aspectos. Primero, identificamos peligros. Cuando el doctor Ribotti les mencionó que pongan las frases si tienen dolor, etcétera, algunos mencionaron peligros, otros mencionaron riesgos y otros mencionaron consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que yo sepa diferenciar qué es un peligro, qué es un riesgo, ¿de acuerdo? Y las medidas de prevención para ese peligro y el riesgo que genera. Entonces, por eso vamos a ver en 3 aspectos. Como son aspectos generales, los que vamos a tocar en 30 minutos, ¿no? Nosotros vamos a ver que esa identificación de peligro, lo primero, como quien dice, tengo que conocer qué es un peligro. Ustedes lo viven, saben identificar, pero de repente cuando se les pregunta qué es el peligro, no sabemos identificar el concepto o aquellas condiciones. El peligro es cualquier fuente o situación con potencial de daño. Ese, por ejemplo, si hago esto, me puedo accidentar, ese es un peligro. Si hago lo otro, puedo tener una enfermedad, ese es un peligro. El peligro es visible, ¿de acuerdo? Yo observo, si bien el peligro biológico no voy a observar los gérmenes, ¿de acuerdo? Pero yo observo que
a la fuente, que es el paciente, y a veces los procedimientos que realizo con mi paciente. Entonces yo voy a cruzar información para cierto tipo de peligro, lo biológico, lo químico, como vamos a ver más adelante. Entonces, la identificación de peligros, que ya estamos viendo, es el proceso de reconocer o reconocimiento que existe un peligro en tu área, en tu servicio, por las tareas que estás realizando, y la definición de sus características. Ejemplo, muchos mencionaron movilización de pacientes, ¿verdad? Entonces, si yo pongo solo movilización de pacientes, como que no me dice mucho, pero si pongo movilización de pacientes de más de 80, 100 kilogramos entre una o dos personas, ya me está diciendo, ojo, el riesgo es mayor, a solo colocar movilización de pacientes, ¿sí? Entonces, la definición de las características, se mencionó también una parte química, el uso, ¿no?, de la sustancia química es un peligro, pero si uso la sustancia química sin ventilación, el riesgo es mucho mayor. Entonces, yo cuando identifico el peligro, lo puedo caracterizar con un poco más de especificidad para que se vea el potencial de daño que tiene ese peligro. Entonces, ya hemos visto que es un peligro, fuente o situación, lo que observo, lo que escucho, lo que de repente percibo, es tangible el peligro, ¿sí? Entonces, uno dice, pero ¿cuáles son los tipos de peligro que existen en las áreas? El doctor Rigotti nos habló de riesgos laborales, el doctor Mamani también habló un poco, también el licenciado Merson mencionó algunos, pero ¿cuáles son esos tipos? Y si todos esos tipos de peligro los tengo en mi área, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a ver si alguno de ustedes me puede decir qué tipos de peligros hay en su área, ¿no? Si pueden levantar la mano de repente, ¿qué tipos de peligro hay en su área? Citostáticos, entonces un peligro, ¿ok? Muy bien, ya me está dando un ejemplo de un peligro, de acuerdo, de un tipo, un peligro químico. El manejo de citostáticos es un peligro químico. ¿Qué otro tipo de peligro habrá en otras áreas? Movilización de pacientes de más de 80 kilos, también un ejemplo de un peligro de qué tipo, ergonómico, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de peligros hay en las áreas de enfermería? Utilización de objetos punzocortantes, ok. Si ya estoy escuchando la palabra exposición y si por O ve yo tendría acá todas las manos levantadas peleándose para decir los tipos de peligro, me dice, qué bien conocemos los tipos de peligro que tenemos en nuestras áreas. Entonces, los tipos de peligro que existen, creo que se apagó la lucecita, son los que tenemos ahí mayormente. Peligro biológico, físico, químico, factor de riesgo psicosocial, factor de riesgo ergonómico y todos los demás de seguridad que son los locativos, eléctricos, mecánicos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos peligros en algún momento me pueden generar, ¿qué cosa? Accidente de trabajo o enfermedades profesionales o relacionadas al trabajo. Entonces, lo que yo tengo que hacer en el IPRC, todo lo que nuestro hacer como enfermeros, ¿de acuerdo?, es atender a un paciente. Y para atender al paciente, ¿qué necesitamos? El diagnóstico de enfermería del paciente para hacer nuestro plan de atención, plan de cuidados, ¿verdad? En salud y seguridad es similar. Para hacer mi plan de seguridad yo tengo que conocer el diagnóstico de seguridad de mi área, de mi servicio, de mis trabajadores, ¿sí? Entonces tengo que identificar si hay biológico, químico, físico, ergonómico o psicosocial. Ahora, nosotros podemos ver de que el peligro biológico ya está entendido que es la presencia de gérmenes en el lugar de trabajo, pero que me puedan causar enfermedad a mi trabajador. Si ese germen no causa enfermedad, no se transmite de persona a persona, no es peligro biológico. Pero nuestros pacientes vengan a traumato, vengan por emergencia, vengan a oncología, aparte de su patología también pueden tener otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo tuberculosis. El paciente puede venir por una fractura, pero tiene tuberculosis. Puede venir por una cirugía por emergencia, pero tiene tuberculosis o COVID o influenza, como lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, por eso lo que tenemos que ver en el peligro biológico, que es mecanismos de transmisión, conocer esos mecanismos de transmisión. A veces uno dice, aburrido, cada vez que tocamos riesgo biológico me dices que tengo que conocer la cadena de transmisión.
Pero si no conozco esa cadena de transmisión, ejemplo, ¿cuál es el agente? ¿No? COVID, ¿cuál es el agente? ¿Cuál es el agente de COVID? SARS-CoV-2, ¿verdad? Ese es el agente, ese es el virus. ¿Cuál es la fuente de infección para mí como trabajador? El paciente, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a ver después la puerta de salida, cómo ese germen sale de mi paciente para que yo, trabajador, pueda adquirir la enfermedad, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual sale el paciente, y el mecanismo de transmisión es cómo el trabajador también va a adquirir, cómo ese germen se transmite de persona a persona, vía aérea, por gotas, ¿no? Por contacto, o a través indirecta, de manera indirecta, a través de un accidente punzocortante. Y la puerta de entrada a mi trabajador, o sea, cómo va a ingresar el germen que sale del paciente a mi trabajador, ¿no? Y ese es, si hablamos, por ejemplo, de tuberculosis, ¿cuál es la puerta de entrada? La vía aérea. Entonces, ¿de qué me sirve en el peligro biológico esto? Que yo voy a identificar atención al paciente a menos de 1 metro, en área poco ventilada, de repente atención al paciente sospechoso con o diagnóstico de, y pongo la enfermedad, y si esa enfermedad hay un germen que se transmite de persona a persona, entonces yo voy a cruzar este mecanismo de transmisión para poner el peligro, ¿no? Entonces, ahí ya está la parte de peligro biológico, y esto es en forma más grande. ¿Por qué? Si yo conozco el mecanismo de transmisión, ¿dónde voy a poner la prevención? Puedo poner la prevención, si hablamos de tuberculosis, por ejemplo, ¿puedo poner prevención en la fuente, en el paciente? ¿Puedo hacer algo con el paciente? A ver, alguien que me diga. Al paciente le doto de mascarilla quirúrgica, para evitar que disemine el Mycobacterium, ¿verdad? En el medio, ¿puedo hacer algo? Sí. Sistemas de ventilación, recambios de aire para que disminuya la concentración. En el trabajador, ¿qué medida de protección? Respirador N95, ¿verdad? Entonces, esto me sirve para ver dónde pongo las medidas de control. ¿El Mycobacterium se muere fácilmente? ¿No se muere fácilmente? ¿Qué tipo de desinfectante voy a usar para superficies? ¿De acuerdo? Entonces, esto para lo que es peligro biológico es muy importante. Pero también tenemos peligros físicos. ¿Qué área de enfermería puede tener peligros físicos? Tomografía, sala de operaciones, UCI. O sea, el peligro físico son formas de energía. Ruido, habrá áreas donde hay ruido, ¿de acuerdo? Vibraciones, equipos que puedo manipular y que tengan vibración. Lo que es radiación, ¿no? Radiación ionizante, radiación no ionizante, lo que es luz para la tarea, la iluminación para la tarea, ¿es buena, es mala? O temperaturas extremas. Esos son los peligros físicos, y yo tengo que ver que en mi área, en mi servicio, tengo estos peligros de naturaleza física. Y lo que mencionó muy bien, el peligro químico, el uso o la presencia de cualquier sustancia química. Si estamos en oncología, el uso de citostáticos. Si estamos en central de esterilización, mencionaron el detergente enzimático. Si estamos en otras áreas, de repente los desinfectantes de alto nivel, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que ver cuando tengo un peligro químico es la hoja de seguridad de la sustancia química. Porque esa hoja me va a decir, ¿es peligroso, no es peligroso? ¿Por qué vía se inhala, vía dérmica? ¿Cómo debe ser usado? ¿Con este tipo de guantes, este tipo de respirador? Y si yo uso un químico y que no estoy considerando lo que dije en la hoja de seguridad, es un peligro, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos lo que es ergonómico, los factores de riesgo, que para que haya un confort en el lugar de trabajo tiene que haber el equilibrio entre la persona, las características físicas de la persona, la máquina, que son las herramientas y los equipos que tenemos, el ambiente donde está ubicado el trabajador con ese tipo de máquinas, herramientas, la información que yo tengo, ¿no? Muchas veces ingresa tecnología nueva, pero ingresa la tecnología y en el transcurso nos capacitamos. Cuando no es así, tiene que ser antes de y recién puede ingresar la tecnología. Y la organización del servicio, los horarios, los turnos, la rotación, para que no solo haya una sola que se exponga a todo y el resto no, cuando hay puestos diferenciados dentro de un servicio. Entonces, todo ello tengo que identificar en mi I+C. Y cuando estamos hablando de factores de riesgo psicosocial, ahí está lo que se mencionó,
puede ser el estilo de mando autoritario, deficiente clima laboral. Todos estamos felices en nuestro servicio, en la organización, cómo nos llevamos entre nosotros. Habrá servicios que sí, habrá servicios que no. ¿De acuerdo? Comunicación deficiente. ¿Cuál es el mecanismo? A veces, por ejemplo, en los temas de salud y seguridad, me preguntaban de las capacitaciones que organiza Salud. ¿El jefe me tiene que brindar la información? Sí, como representante del empleador. Me tiene que decir cómo ingresar, cuándo debo ingresar y organizar y dar las facilidades para ese ingreso. Pero la comunicación a veces es, mi jefe nunca me dice nada, no estoy enterado, no conozco, entonces es flujo de comunicación o los mecanismos de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, y el régimen laboral extenso. Aparte de complejidad de la tarea, es diferente estar, pues, las colegas que están en cirugías largas o en UCI, ¿de acuerdo? No quiere decir que los otros servicios no sean importantes, sino es complejidad de tarea. Complejidad del paciente, porque dentro de un mismo servicio hay área general, pero hay una unidad donde están los pacientes más críticos. Entonces hay diferente complejidad de la tarea dentro de nuestros propios servicios. Entonces, todo esto yo tengo que identificar. Peligros aparte locativos, eléctricos, mecánicos. Tenemos muchos equipos energizados en UCIs, por ejemplo, o las unidades. Aparte de la sobrecarga de tomacorrientes, o de repente los pisos resbalosos, los pisos deteriorados, ¿no?, que hay alrededor de todo, y los peligros mecánicos que tienen que ver con falta de mantenimiento de las camas, las sillas, ¿no?, y otros equipos más que podamos tener en las áreas, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello vamos a identificar en dónde, en un formato. Este es el formato de I+C, que entiendo todos ustedes conocen. A ver, levanten la mano quienes ya conocen el formato. 2, 3, 4, ahí hay un dedito, ¿ok? Cuando todos ya deberíamos conocer el formato, porque se ha difundido a través de las jefaturas, para los equipos, ¿no? Se ha tratado de capacitar y difundir. Entonces, este formato es el diagnóstico de seguridad de peligros y riesgos de su servicio. ¿Y quiénes deben participar? Ustedes, todos nosotros, todos los trabajadores. ¿Por qué? Si yo voy a hacer el I+C, voy un rato, veo, identifico y de ahí me voy. De repente no he visto lo que pasa en la tarde, no he visto lo que cuando están haciendo el procedimiento. Entonces, el trabajador es la mejor fuente de información para decir cuáles son sus peligros y los riesgos que hay ahí. Entonces, la primera parte es esta de identificación de peligros. Pero ojo, ahí tengo que después determinar los riesgos. Ese peligro, ¿qué riesgos tiene? Y el riesgo es esa probabilidad de que el daño ocurra. Habíamos dicho peligro, manejo de sustancias químicas, citostáticos. ¿Cuál es el riesgo? Exposición al citostático, y la consecuencia va a ser cáncer conforme pasa el tiempo y la forma como se manipula en el trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, esa probabilidad, el riesgo no lo veo, pero sí lo puedo determinar. Probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos o ambiente, ¿de acuerdo? Ese es el riesgo, no se ve, pero sí ustedes pueden poner movilización de pacientes de 80 a 100 kilos, peligro. ¿Cuál es el riesgo? Que se genere traumas acumulativos a nivel de la articulación y posteriormente que puede haber lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad que hay frente a eso. Entonces, para la caracterización del riesgo, como decimos, esto es un aspecto general de lo que vemos, pero si el agente es físico, químico y biológico, pongo exposición a y el nombre del agente. Exposición a citostáticos, exposición a ruido, exposición a radiación, exposición a vibración, ese es el riesgo, ¿de acuerdo? Pero cuando el peligro ya es ejemplo, ¿no?, de otro tipo de naturaleza, y en el procedimiento también, que si no lo tienen lo podemos volver a difundir, y como estamos haciendo el evento con el sindicato, inclusive a través del sindicato también, ¿no es cierto? El procedimiento donde están los ejemplos de los peligros. Y en este caso el peligro ergonómico, ya hemos visto la identificación, y el riesgo básicamente es ¿qué? Trauma acumulativo, porque en la primera de repente no me va a pasar nada, que hago el procedimiento de abrir un empaque, pero ¿qué pasa a la segunda, tercera, a la 500, a la 1000, a la 10.000, conforme pasa el tiempo? Entonces, esos traumas acumulativos se van a ir
generando en daños. Por eso el riesgo es trauma acumulativo. Ahora, digo en daños diferenciando de lo que es el accidente, porque si movilizo a un paciente de 80, me quedo ahí el dolor agudo y es accidente de trabajo por sobreesfuerzo. ¿De acuerdo? Uno es enfermedad conforme pasa el tiempo y lo agudo, inmediato, después de que hay un sobreesfuerzo es accidente de trabajo y tiene que ser reportado como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo veo el peligro, postura forzada, trauma acumulativo y solo se pone el segmento, mano, muñeca, zona cervical, dorso lumbar. Pero cuando es psicosocial, el riesgo, para no complicarnos mucho, a pesar de que sea pues fatiga, sobrecarga de trabajo, complejidad de la tarea, relaciones interpersonales, el riesgo le ponemos como fatiga mental. Es para no complicarnos mucho en el riesgo de lo psicosocial. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también el procedimiento, los ejemplos, pero cuando ya se trata de peligros locativos, mecánicos, que no me van a generar un accidente de trabajo, se pone como riesgo la forma o el tipo de accidente, que lo vamos a tratar también en la charla en el horario de la tarde. Pero el riesgo se va a poner, ¿qué tipo de accidente de trabajo me voy a generar? Si tengo pisos mojados, ¿qué tipo de accidente puede pasar? Caída a nivel, ¿verdad? Si manejo elementos punzocortantes, ¿qué tipo de accidente? Punturas o cortes, ¿cierto? Entonces eso se coloca. Si tengo objetos en altura, ¿qué tipo de accidentes? Caída de objetos o golpe por objetos. Entonces, eso lo vamos a tratar más en el turno de la tarde. Entonces, lo importante es que yo voy a poner el peligro y el riesgo en mi formato que está acá del IPER-C, que lo vamos a volver a difundir. Entonces, ya tengo el peligro, el riesgo y voy a ver la consecuencia. Y la consecuencia es el nombre de la enfermedad o la lesión por el accidente. Si es caída a nivel, ¿qué consecuencia puedo tener? Si me caigo, ¿qué consecuencia puedo tener? Fracturas, contusiones, TEC de repente. Si es que es una atención al paciente positivo a tuberculosis, ¿qué consecuencia? Tuberculosis, la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, en consecuencia se coloca el nombre de la enfermedad o el tipo de lesión si fuera un accidente de trabajo. Y ahora, ¿qué hacemos? De acuerdo, hemos identificado peligros, hemos determinado los riesgos, ¿no? Y tenemos las consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que evaluar el riesgo, porque hay tantos peligros, pero hay que priorizar. Y la priorización es para que el jefe o la jefa gestione aquellos que puedan ser más, la probabilidad que pueda generar más daño en el trabajador, o mayor complejidad, o la lesión mucho mayor. Entonces, no se compliquen, lo ven difícil, pero para el evaluar el riesgo hay tablas, ¿de acuerdo? Hay tablas, hay puntajes que uno tiene que poner ya en la computadora, ¿no es cierto? Ya no es el trabajo de campo, sino la identificación, y esto es trabajo de computadora, y me va a decir, si el riesgo se expone 1 a 3, le pongo un puntaje. Si hay procedimientos, ahora, levanten la mano en qué servicios tenemos los procedimientos seguros de trabajo. Que ustedes hayan visto en algún servicio, procedimientos de trabajo. Por ejemplo, para canalizar la vía, tengo un procedimiento escrito, tengo una guía, en esa guía está insertada la seguridad, cómo debe ser, con guantes, sin guantes, etcétera, etcétera, con respirador, sin respirador, si es que voy a hacer una aspiración de secreciones. Entonces, si es que no hay procedimientos que estén insertados la seguridad, es 0. ¿De acuerdo? Por eso cuando actualicemos, sé que hay comités en los servicios de procedimientos y guías, entonces vean si en los pasos amerita temas de seguridad. Ahí recién yo puedo decir que hay un procedimiento seguro de trabajo, ¿de acuerdo? Y lo que es capacitación, pero al riesgo, si estoy entrenado, no estoy entrenado, todo eso es puntaje, ¿de acuerdo? Para evaluar el riesgo y al final también voy a evaluar la lesión. Si me va a generar una incapacidad o no, muerte de trabajador o una lesión leve, y voy a tener al final un puntaje, el cual me va a decir el nivel de riesgo y las medidas. Por eso hablamos de priorizar. La jefa tiene que ver, tengo intolerables, inmediatamente la gestión. Tengo importantes, moderados o tolerables y triviales que implicaría solo supervisión. ¿De acuerdo? Entonces es en forma rápida, porque somos 30 minutos nada más, pero aquel servicio, y ustedes pueden promover que todavía no tengan sus equipos de IPER-C, pueden comunicarse con nosotros, con la unidad, para brindar la asistencia técnica y armar sus IPER-C, que es el diagnóstico de seguridad.
Y ahí vamos a ver después, ya hemos identificado, hemos evaluado riesgos, se han establecido los controles, pero igualito, ¿y ahora qué? Es igual que el paciente, tenemos el diagnóstico del paciente y de ahí ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después del diagnóstico del paciente? A ver, chicas, chicos. El tratamiento, pero en base a, ¿no es cierto?, un plan de atención, un plan de cuidados. De manera similar son los controles, ¿no?, que lo va a tocar también en la parte de accidentes de trabajo, pero te dice, puedes eliminar ese peligro, puedes sustituir el citostático, de repente avanza la tecnología y ese que era muy dañino, ahora hay otro que es menos dañino para el trabajador, pero que cumpla las funciones en el paciente, ¿no? Voy a controles de ingeniería, sistemas de ventilación, encerramiento de algo, etcétera, etcétera, o los controles administrativos. Entonces, todo eso es el I+C. Identificación de peligro, se determina el riesgo, las consecuencias, los controles, y esto, ¿quién lo tiene que gestionar? El jefe de servicio, ¿de acuerdo? El responsable de gestionar los controles es el jefe de servicio. Si bien no asegura que se cumplan, pero sí tiene que asegurar gestión mínimamente. No de repente es gestionar la compra el jefe lo tiene que hacer. No le dan el equipo, pero tiene que asegurar mínimamente gestión. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es de que los controles sean por eso en función de jefe. Gestionar, supervisar, implementar, coordinar, ¿de acuerdo? Y al final sale el informe del servicio, qué peligros tengo más prevalentes, los peligros biológicos, los químicos, lo biológico, lo ergonómico, lo psicosocial, cuáles son importantes, intolerables, etcétera. Entonces, con esta información así flash de lo que es I+C, implica de que ustedes entiendan de que para que haya acciones de prevención tengo que conocer qué peligros tengo en el área, en el servicio. Y nosotros como trabajadores reconocer, en las respuestas que le dieron al doctor Ribotti, eso dice lo mucho que es el ser enfermero o enfermera de la atención al paciente, porque muchos pusieron por la preocupación del paciente. Pero a veces les es difícil identificar lo que ellos están en riesgo cuando hacen ese tipo de tareas. Entonces, para esto es esta identificación de peligros y evaluación de riesgos para que haya prevención, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya implica que depende de cada uno de ustedes si su servicio, preguntar a la jefa cómo es nuestro I+C, quién lo está haciendo, cuál es el equipo y participar de este I+C, ¿de acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta o al menos si es que se han motivado a hacer el I+C en sus áreas. Espero que sí. Muchas gracias.